Bienvenidas a un nuevo vídeo de este canal. Como veis en el título, hoy os traigo los 12 productos, creo que son 12, creo que sí, los 12 productos que hace entre 5 o 6 meses o incluso más de 2 años que no compro. Antes de empezar, como siempre me gusta hacer, es dar las gracias a todas las personas que estáis desde el principio, desde los inicios de este canal. Mil gracias por vuestro apoyo y a todas esas personas que poquito a poco os estáis sumando a esta pequeña gran familia. De verdad, gracias de todo corazón. Y si crees que este contenido te es útil a ti y le puede ser útil a otras personas, por favor, compártelo, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias a eso me ayudarás a posicionarme un poquito con el tema de YouTube y me ayudarás también con el algoritmo, que ya sabes tú cómo funcionan estas cosas. También quería comentar que tengo una página de Buy Me a Coffee por si quieres hacer una pequeña donación e invitarme a un café de vez en cuando. También decir que para la gente que se haga miembro de esa página podrá acceder a un contenido exclusivo y a plantillas de presupuesto digitales que mes a mes iré haciendo nuevas. También decir que tengo un segundo canal en el que comento películas que he ido viendo en los últimos meses o semanas mientras me maquillo. Si es un tema que te pueda interesar, pues lo dejo abajo linkeado para que le eches un vistazo. Y después de esta cuña publicitaria, porque siempre lo digo, pero es verdad, si yo no me hago publicidad, nadie lo hace, empiezo. Lo que quiero compartir en este vídeo es una serie de productos que he sustituido por el tema de evitar generar nuevos residuos o incluso por ahorrar dinero. Y bastante. Hace como 3 o 4 años empecé a pensar con el tema este de residuo cero, el zero waste y tal, no sé qué. Y personalmente no creo que sea sostenible porque es que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que nos venden, acaba teniendo algún tipo de residuo que deje en el mundo, plásticos, papel, lo que sea. Pero sí que es verdad que quise hacer varios cambios en mis hábitos de consumo y sustituí unos productos que generaban más residuo por otros que generan o cero residuo o residuo que sea más fácil de reutilizar, por así decirlo. Sobre todo aclarar que es eso, que yo no me considero para nada una persona eco-friendly, ni zero waste, ni nada por el estilo. Simplemente son 4 cosas que a lo mejor he ido implementando que creo que ayuda a ahorrar dinero y además a generar un tipo de hábito más sostenible, más ecológico. No he pensado en ningún orden específico en el que explicaros los productos, así que supongo que a la hora de editar a lo mejor los voy agrupando en secciones o lo que sea, pero lo dicho, yo voy aquí a exponer mis productos y luego pues ya veré a ver lo que hago. También os iré insertando algunos clips sobre el producto que yo tengo actualmente y a lo mejor incluso hasta cómo lo uso, no creo, pero bueno, en fin, para que veáis qué tipo de producto os estoy hablando y qué tengo yo actualmente. El desodorante. Y empieza. A ver, vamos a dejar las cosas claras. Utilizo desodorante, no huelo mal en el día a día. Pero, ¿qué desodorante utilizo? Utilizo piedra de alumbre. Es un trozo es un pedrusco que os estaré enseñando ahora mismo o a continuación, el que simplemente pues lo mojo un poco con agua y me lo paso por las sobacas. Además de evitar que huelas o que te proteja un poco la zona de la axila y demás, creo que tiene más propiedades, sobre todo en temas de que si tienes cortes, llagas y demás, se ve que la piedra de alumbre es como estupenda, pero yo personalmente únicamente la utilizo para el tema de en plan desodorante, que es lo que encontré que fuese el sustituto del desodorante típico en rolón o spray y demás. ¿Qué pasa? Yo este pedrusco tal como lo veis o lo habéis visto en pantalla, me lo compré en agosto del 2021. Está así tal cual, o sea, como os lo enseño es como está actualmente. Me va a durar posiblemente para el resto de mis días porque yo creo que en 100 años eso todavía está así y se me ha caído varias veces y se me ha despedazado algunos trocitos y aún así está estupendo, está como nuevo. Ese producto me costó 10 euros y
Y teniendo en cuenta, por ejemplo, he estado mirando un poco cómo están los precios de, en plan, desodorante básico, Mercadona, marca blanca, lo más tirado que te puedas encontrar, y son entre 80 céntimos y 3 euros. A lo mejor es un rango de precio que te puedes gastar, no lo sé, una única persona. Es que yo como ahora no lo consumo, no tengo ni idea de cuánto puede gastar en desodorante, pero si alguien sigue utilizando desodorantes en rolón o en spray, pues que haga los cálculos de cuánto le duran esos productos y lo que se está gastando mes a mes o cada 2 o 3 meses. Yo digo, esto lo tengo desde 2021, estamos ya... Han pasado 2 años y está nuevísimo, y ya digo, esto me va a durar el resto de mis días. Por lo que una inversión de 10 euros está más que amortizada. También decir que dejaré los links que encuentre o de los productos lo más similares posible a lo que yo tengo, porque como lo compré hace tiempo hay cosas que ya no están, pero dejaré los links por si alguien quiere echarle un ojillo a estos productos. Compresas y tampones. Esto obviamente tan solo le va a interesar a aquellas personas que tengáis la menstruación, por lo que el resto de personas pues os va a dar igual el gastaros entre, pues yo qué sé, entre 3, 4 euros hasta 6 o 7 euros al mes en una caja de tampones, y luego añádele el dinero de unos salva slips si los utilizas también. Yo personalmente utilizaba tampones, salva slip por si acaso perdía el tampón y compresas por la noche. Todo eso es un gasto mes a mes muy importante, de mínimo a lo mejor 10 euros cada mes únicamente en esos productos desechables que no puedes reutilizar, por lo que en noviembre de 2021 decidí invertir en una copa menstrual, que en realidad era un paquete que venían 2 copas menstruales que me costaron 13 euros. Por lo que si haces los cálculos desde este 2021 hasta ahora, por ejemplo, ya han pasado también tranquilamente 2 años y me he ahorrado en un único mes de productos utilizados para la menstruación, ya tenía compensada la copa menstrual. También tengo que decir que no es un producto para todo el mundo. A mí al principio, sobre todo, bueno, y ahora también realmente, porque puede ser pues ese fluido que sale del cuerpo y bueno, bastante intenso. Entonces, no creo que sea algo para todo el mundo por el hecho de ser bastante igual desagradable la situación, porque eso parece la matanza de Texas cuando quitas la copa, sobre todo al principio, que no dominas muy bien cómo colocarla o cómo extraerla. Así que no es para todos los cuerpos, pero si estás acostumbrado a yo qué sé, o te da exactamente igual tu fluido interno, pues chica, tira para adelante. Yo personalmente lo recomiendo. Tengo en tamaño large y en tamaño pequeño. La grande me dura tranquilamente 12 horas sin problema. El día que más menstruación hay, obviamente pues igual a las 6 horas o así lo tengo que quitar, pero bueno, con un tampón a lo mejor estaba como 3 horas el día que más intensidad había y me lo tenía que quitar porque eso estaba chorreando. Aparte de eso, del importe que te tienes que gastar, lo más barato en salva slips, compresas y tampones a lo mejor te cuesta como 1 o 3 euros, las marcas que sean, y si quieres una marca un poco más renombrada y con tus aplicadores súper exclusivos, súper suaves, tal, no sé qué, pues te vas a los 8 o 10 euros incluso. Entonces, cada mes ese importe, pues chica, en 2 meses lo tienes más que cubierto. Además, yo también lo que hice fue empezar a comprar panties menstruales, bragas menstruales. Tampoco es algo para todo el mundo porque, ¿qué quieres que te diga? Limpiar eso está todo lleno de, ya tú sabes, entonces no es para todos los estómagos, pero comparando precios y demás, yo personalmente sí que a mí económicamente y en cuanto a generación de residuo me compensa la huella que yo voy dejando y el olvidarme en hostia mierda que no tengo tampones o que no tengo salva slips, o sea, el olvidarme de eso durante más de 2 años me parece espectacular. Y yo, si de verdad tienes estómago para aguantar eso, porque realmente es que es eso, o sea, es desagradable. Yo no he visto ningún vídeo que alguien diga, ay sí, es súper guay porque tal, ni tampoco he visto a nadie que diga es asqueroso, pero es que es asqueroso, o sea, tú te quitas eso y bueno, pues hay cosas, hay coágulos y cosas, entonces pues lo ves y huele. Por mucho que la gente diga, yo le pregunté a algunas amigas en plan, no huele, eso no deja de ser entonces eso huele. Por lo que, lo dicho, no es para todos los estómagos, pero económicamente compensa. Ahí lo dejo.
maquinillas desechables para depilarme pues mis piernas, zonas íntimas, axilas, brazos, lo que me apetezca, la ceja, lo que quiera depilarme, vamos, básicamente. Lo que hice fue comprarme una maquinilla metálica en el que sí, se genera cierto residuo ya que tienes que ir cambiando la cuchilla, obviamente. Lo que tú puedes utilizar una maquinilla desechable, que si me apuras y eres un poco así como egoísta, así como de puño cerrado, igual pues una semana, pero ya sabes que esa cuchilla no te va a durar eternamente, ni un mes ni nada, según el importe que gastes. Si tú, por ejemplo, te compras unas cuchillas de, yo que sé, 2-3 euros, unas maquinillas desechables con todo el producto que desechas, que tiene su plástico, su metal, su mierda, un paquete de 10 maquinillas, por ejemplo, a lo mejor te puede costar como, yo que sé, 10-15 euros, no lo sé, ahora es que ni me acuerdo, pero bueno, mirando un poco así como el mercado, sí, unos 15 euros o así, lo más baratita, pero bueno, son 10 maquinillas que vas a tener que tirar a la basura en cierto punto porque ya se van a oxidar, que lo que sea, porque ya no te depilen bien o lo que sea, y cada X tiempo vas a tener que ir renovando esa maquinilla. En cambio, yo lo que hice fue cogerme una maquinilla metálica de 10 euros que incluía una cuchilla, y esa cuchilla simplemente la voy recambiando cada, pero tranquilamente 3, 4, 5, 6 meses también, o sea, cada muy mucho. Cuando veo que ya no funciona bien, entonces la quito, pero si no, para nada. Y los recambios, por 5 euros tienes 150 unidades, o sea, entre 50 y 100 unidades, o sea, es una burrada. Y son cuchillas inoxidables, que no se te van a estropear. Por lo que para mí me compensa el hecho de comprarme un producto y tener que recambiar la cuchilla, pues a lo mejor cada 6 meses. Y cada cuchilla, pues que me cuesta 10 céntimos. Personalmente yo creo que se genera bastante menos residuo y a nivel económico te compensa. Los discos desmaquillantes. Antes utilizaba los discos desmaquillantes típicos de algodón, que te pueden costar, que te vienen 100 unidades en 80 céntimos, te cuesta un pedo, o sea, es un nada. Los grandes a lo mejor te cuestan 1 euro y algo y tal, pero a lo mejor te vienen como 50 o también 100, por lo que no es un importe muy elevado, es algo que dices, bueno, pues nada, pues no, tampoco es tanto, pero ese residuo que vas generando parece mentira, pero al final se acaba notando. Y lo que hice fue comprarme unos discos desmaquillantes de tela. Primero me cogí unos blancos, bueno, os estaré enseñando imagen, unos blancos, y para tema de cuando me aplicaba el tónico y demás, que ya no me aplico el tónico así, sino que lo hago en spray en vez de aplicar el producto en el disco, me lo aplico directamente en la cara. Y para desmaquillar esos blancos, por ejemplo, no los recomendaría porque al final se acaban, ya os enseño varios que están sucios y demás, del rímel y todo el rollo ese. Entonces lo que hice después es cogerme unos negros para que no se vea la mierda, que la voy limpiando, pero para que no se vea, y eso me costó 2-3 euros también, y vienen 3 discos enormes que lo que hago es utilizarlo, lo mojo, me lo paso por la cara, lo aclaro y lo dejo secar. Y luego pues lo aclaro con jabón, agua y jabón sobre todo, claro, para no queden las bacterias. Y después, pues 1 o 2 veces a la semana los meto en la lavadora. Los discos desmaquillantes, los primeros, los blancos, me los compré en 2020 y me costaron entre 10-12 euros, no recuerdo bien. Lo que no recuerdo las unidades, me parece que venían 10 unidades, no lo sé porque venía en una cajita, o sea, venían en una cestita, en una bolsita, en un saquito suyo donde luego los lavo y demás. Me parece que son, luego lo contaré y lo pondré por aquí porque no recuerdo cuántos vienen. Y los tengo así tal cual, hoy por hoy, o sea, están bien desde 2020, o sea, 3 años tranquilamente han durado y están estupendos. Luego sí que este año sí que me compré esos esos discos más gruesos por 2 o 3 euros. Por lo que en 3 años me habré gastado 15 euros en discos desmaquillantes, sin generar residuo nuevo. Y, por ejemplo, en 2 o 3 años, el haber comprado, a lo mejor, hay gente, cada uno le dura lo que le dura, pero a lo mejor eso, según la cantidad que necesites, te puede durar un mes un paquete o menos, según a lo que te dediques, porque si te dedicas a maquillarte cada día y te dedicas al maquillaje y demás, pues todo ese residuo que generas y todo ese importe que tienes que ir pagando mes a mes, pues igual te compensa invertir en este tipo de discos reutilizables. No lo sé, cada uno conoce su bolsillo. A mí personalmente sí que me compensa.
en servilletas. También comentar, y quería hacer un inciso también previo, y es que yo vivo en casa de mis padres con mis padres, por lo que hay cosas que igual no puedo implementar o simplemente yo las implemento pero ellos no, así que en casa sí que se consume ciertos productos, pero yo personalmente esos productos ya no los consumo. Un ejemplo de ello serían las servilletas. Ellos utilizan servilletas de papel y trapos de cocina no, sino el papel de cocina para limpiar superficies y demás. Y yo lo que utilizo son servilletas de tela. Servilletas que tenían ellos ya desde los años 60, 70 cuando se casaron. O sea, en esa época se llevaba más el reutilizar la tela porque no había dinero para gastarte cada día, o cada mes o cada semana en servilletas y productos que generaban residuos y que no eran reutilizables. Entonces, en cuanto a cuando yo como, estoy en la cocina o lo que sea, yo para mí utilizo una servilleta particular para mí, para limpiarme mi carita y mis manitas. Esto, por ejemplo, lo llevo utilizando desde hace 2 o 3 meses. Hace poquito que dejé de utilizar las servilletas de papel, pero es que cada vez que si cogía una servilleta, la tiraba, cogía otra servilleta, la tiraba, me parecía como demasiado inútil, por lo que, chica, no sé, cogí las servilletas que tienen y las cojo 2-3 días, me sirven tranquilamente y las echo a la lavadora y ya está, vuelven otra vez a estar limpias, listas para utilizar. Eso sí, no he dejado de utilizar pañuelos de papel para los mocos. De momento sigo utilizando pañuelos de papel, básicamente porque me compré hace poco, entonces los quiero gastar. No sé si en el momento en que gaste esos pañuelos de papel utilice pañuelos de tela. Es algo que todavía estoy ahí sopesando, en plan, ¿realmente me interesa el tener los moquillos ahí in situ? No lo sé, posiblemente acabe utilizándolos porque, bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues lo mismo que son mis fluidos que me quito con la copa, pues ¿por qué no me voy a quitar mis mocos? Les doy un fregado antes de echarlo a la lavadora y ya está. Podría ser factible, así que posiblemente en breve hice papel para mis mocos. ¿Por qué no? Tintes y peluquería. Desde que me empecé a dejar el pelo largo, empecé con el método curly y en el momento en que empecé a investigar en el tema del método curly y demás, busqué alternativas para teñirme las canas, ya que de momento yo me gusta cubrirlas. Así que descubrí la henna. A mí un envase de henna que me cuesta entre 3 y 5 euros me dura como un año tranquilamente o más. O sea, y evitar el gastar el químico, el producto de tinte y demás, que luego al final yo al menos me gusta teñirme las raíces, me tenía que teñir todo el pelo en realidad cada mes, pues a lo mejor eran entre 3 y 6 euros o 8 o depende del tinte más, incluso 10 euros cada mes. Por lo que entre 3 y 5 euros depende de la época en que lo compres y depende de por dónde lo adquieras. Un paquete de henna que son 100 gramos y a mí esos 100 gramos me duran la vida eterna. O sea, no lo sé, igual un año tranquilamente me dura o más. Entonces es un único importe versus 12 por lo menos que tenía que gastar antes y además el estropear el pelo y bla bla bla. Entonces a mí personalmente me compensa. Y en cuanto a la peluquería, cuando me lo dejé más largo, yo directamente me hago una coleta aquí y hago flascas y pa'lante. No me miro el corte, no vigilo, no sé qué, o sea, me da igual. Directamente lo único que hago es sanear las puntas y en el momento en que a lo mejor sí que quiera un peinado estupendo, magnífico y maravilloso, pues igual sí que me voy a la peluquería. Pero los 20 euros que a lo mejor me podía gastar también tranquilamente cuando tenía el pelo corto para poder mantener ese corte y demás, que eran como, pues eso, 20 euros al mes, me los estoy ahorrando cada mes desde hace 4 años, tranquilamente. Mi vida cambió mucho hace 4 años, me empecé a plantear muchas cosas. Me estoy dando cuenta ahora. Creo que fue también con el proceso de la oposición, o sea, yo creo que una oposición te cambia la vida y tu existencia. Y las preguntas que te haces de por qué estoy aquí. En fin, chatarrero. Relacionado con el cabello también, otro producto que no utilizo son champús en líquido, champús en envase de plástico líquido. Espérate un segundo, desde agosto del 2021 empecé a utilizar champús
sólidos. ¿Qué es lo que pasa? Los primeros champús que me compré eran una pastillita de coco y limón, o sea, olía súper bien, y el envase era de cartón, pero el problema que llevaba, la pastilla estaba envuelta en plástico. Entonces dices, vamos a ver, esto lo estoy intentando también utilizar para evitar residuos de plástico, así que no tiene sentido seguir comprando este producto. Lo compré una vez, cuando lo vi dije, vale, no lo voy a volver a comprar por este motivo, pero el champú iba de puta madre, la verdad, y olía de lujo. Y luego me compré otro producto, otro champú que visteis en productos terminados, os lo dejaré por aquí linkeado. Y los últimos champús que me he comprado en abril del 2023, que vienen en paquete, bueno, es un pack de 2, o sea, tienes que comprar 2 unidades. Hace poco se me acabó uno de ellos y viene únicamente la cajita de cartón y el champú. Entonces, ese champú lo único que haces es te lo restregas por la raíz, lo esparces un poquito hacia los medios y puntas y te aclaras el pelo. Deja el pelo impoluto, o sea, súper limpio. Y para mí personalmente, que me empecé a quitar siliconas, sales y cosas demás, a mí no me deja el pelo seco, ni tirante, ni estropajoso, ni nada de eso. Todo lo contrario, o sea, me deja el pelo súper bien. Y personalmente, más de, pues yo qué sé, 8 o 10 meses, más de 8 meses, un champú de 2,5 € me parece que compensa muchísimo el hecho de comprarte a lo mejor un champú de 2 o 3 euros, que sea así un poco, que a lo mejor te cuesta, o a lo mejor te lo comes en un mes y pico por el hecho de hacer y de no vigilar las cantidades. Por lo que a mí personalmente me compensa tanto a nivel económico como a residuo que voy generando. Botellas de plástico, las botellas esas típicas pequeñas para llevar en el bolso y demás. No utilizo de plástico, utilizo estas que son de cristal, sino también tengo unas metálicas, estaré enseñando imágenes siempre. Tengo unas metálicas que para el verano sobre todo aguantan muy bien el agua fría y te dura pues todo el día el agua fresquita para ir bebiendo. Esta botella, por ejemplo, me la compré en Ikea, la funda es de otra botella que me compré hace tiempo pero se rompió porque congelaba la agua y acabó reventando el cristal. Es de otra botella y lo único que la utilizo no para que se aguante fría ni nada, simplemente para cuando la dejo en la mesa no hacer el claca del cristal como queda. Entonces como que la protege más la botella, pero no es para aislarla del frío ni mucho menos. 4 € que cuesta esta botella en Ikea y te dura pues lo que te aguante la botella. Si la botella está intacta durante 10 años que te va a durar. En cambio, pues las botellitas esas que son a lo mejor con 15-20 céntimos cada una, si la utilizas y la reutilizas, porque a ver, aquí la gente hacemos esas cosas, no vengáis a mí a decir no, yo las tiro siempre, si las tiras está feo. Pero si las reutilizas, eso al final acaba cogiendo olor. Esto lo limpias, yo lo que hago es le pongo que que no, pues queda babilla, que de beber pues cae babillas, que es así. Entonces cada X días, no sé, le echo una gotita de lejía, la aclaro bien con agua y tal, no sé qué, cuánto, y está limpia y desinfectada, o sea, ya está, una gotita de lejía, no hace falta intoxicarse con la lejía. Cuidado, o sea, cuidado con la limpieza con la lejía, o sea, vamos a ser conscientes, no os toméis aquí las cosas como locas. Entonces, pues 4 €. También, obviamente, yo soy la loca de las cosas, entonces tengo la botellita esta metálica que me costó 12 €, pero ya llevo 2 años con esa botella. Y sí que es verdad que utilizo botellas de plástico reutilizables, que también las limpio de la misma forma, sobre todo para ir al gimnasio o a trabajar, más que nada por el tema del cristal, que me da cosita de que a lo mejor en algún golpe o lo que sea, pues se rompa. Y en el gimnasio pues tienes máquinas, cuernas y gente que puede romper cosas, por lo que esas botellas las utilizo para el gimnasio, más que nada por pues el tema de comodidad. Y a lo mejor me costó también 3-4 € y es reutilizable. Compramos garrafas de 8 litros y vamos rellenando las botellas. 80 céntimos que te puede costar esa garrafa, según el supermercado o lo que sea, reutilizas las botellas de cristal o metálicas en su caso. Hace como 2 o 3 años también, en el 21, en octubre del 21, me compré unos mecheros eléctricos. Entonces las velas y el resto de cosas, a lo mejor las mechas esas para los mosquitos y demás, utilizo ese mechero. Lo he cargado 2 veces, como mucho, desde que lo tengo y no he tenido que recargar gasolina, no genero plástico nuevo. El día en que se me estropee, pues sí que se generará, pero de momento llevo 2 años con él y me va de lujo. Eso sí, ponía en las opiniones que no hacía ruido y hace un ruido de chispaz. Ya os lo pondré para que lo veáis.
Otra cosa en la que no gasto dinero desde hace a lo mejor un año o así, cuando empecé con la dieta keto, es en alcohol. Llega un punto en que te das cuenta, o eres realista, o si no deberías serlo, de que te gustan ciertas cosas y otras no te gustan. A mí personalmente el alcohol no me gusta su sabor, no me gusta la sensación que me genera en el cuerpo, eso de ese mareo, ese de esto de... te pasa, claro, obviamente, pero igualmente ese sabor, ese malestar digestivo que también muchas veces me genera en ese momento o al día siguiente, es un producto que dejé de lado en mi vida desde hace más de un año, y que también por empezar la dieta cetogénica, inicialmente no puedes beber alcohol, que cada uno haga lo que quiera, obviamente esto es libre, esto aquí somos libres de hacer lo que nos dé la gana, pero sí que es verdad que a mí, si es algo que no me gusta el sabor, no tenía sentido seguir bebiendo de vez en cuando, irme a tomar algo y tal, y pedirme y gastarme 10 euros o más, claro, 10 euros tirando bajo en algún tipo de bebida alcohólica o pues. Así que lo que intento beber es cuando voy a cenar, comer fuera, y si me voy a tomar algo con alguien es una Coca-Cola cero, y sobre todo agua cuando estoy cenando, comiendo o lo que sea. Por lo general, agua, ya está. Que no gasto dinero ya, aunque obviamente sí que gasto, o sea, vamos a ver cómo explico, es en rebajas y ropa de colores, de temporadas, de modas y demás. O sea, yo he encontrado, creo, mi estilo de personal de vestir. Me gustan los básicos, y los básicos nunca están de rebajas. Así que yo no voy de rebajas, yo no voy al Black Friday a comprarme la ropa de rebajas, porque básicamente la que yo quiero nunca está de rebajas, porque son, pues eso, los básicos, los esenciales, que esos nunca los ponen de rebaja. Únicamente ponen las cosas de rebaja de temporada o de estilos de moda y demás. Por lo que yo en esas características ya no entro, y ya directamente es que ni lo miro. Ahora sí, también con el año que estoy empezando de comprar menos, en cuanto a ropa no quiero gastar dinero porque tengo suficiente. Y llámame egoísta, me voy de viaje y no compro souvenirs para nadie, ni para mi casa, ni para nadie, ni para nada. O sea, me parece gastar el dinero para que se quede en la nevera y llenar la nevera de mierda, porque para mí personalmente una nevera llena de imanes y de papeles y de cosas me molesta, o sea, no sé, me da mucho ruido mental. Y regalárselo a alguien para que lo guarde en algún cajón, incluso tenga la obligación, por así decirlo, de tenerlo por ahí encima del mostrador de algún mueble o lo que sea, para que veas que se acuerda de ti o que lo agradece, pues me parece absurdo. Así que no compro souvenirs. A lo mejor si compro es algo de alimentación que pueda traer, por si, yo qué sé, si me voy a Bélgica, pues igual compro chocolate, porque dices, coño, supuestamente es el mejor chocolate, ¿no? El belga y tal, no sé qué, pues coño, vamos a comprar chocolate para la familia, para hacer un testeo así de pues eso, para probarlo todos y tal, no sé qué, y disfrutarlo, y que sea algo más bien una experiencia que no un objeto. Y en principio estos son los productos en los que ya no gasto dinero. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en comentarios si vosotros también hacéis este tipo de cosas, sustituir un producto por otro para evitar generar ese residuo o para ahorraros dinero a largo plazo, y decidme cuáles son, si es que lo hacéis, decidme qué productos son los que habéis sustituido, o directamente qué productos son los que no compráis y no gastáis dinero en ello. Me encantaría leeros, de verdad, así pues nos vamos ayudando y nos vamos dando ideas unos a otros, porque seguro que tenéis un montón de experiencia y un montón de ideas que a lo mejor ni siquiera yo he caído, así que os leo en comentarios. Recordad que yo no he venido aquí a deciros lo que tenéis que hacer o lo que tenéis que dejar de hacer, ni mucho menos, simplemente son unos hábitos que yo he adquirido con el tiempo, y que no significa que sea una persona zero waste, ni mucho menos, para nada, ni eco-friendly ni nada. O sea, yo simplemente son pequeñas cositas que he ido cambiando en estos 2-3 últimos años. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestro tiempo, os deseo una feliz mañana, tarde y noche y una fantástica vida. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Hasta luego.